Buenas tardes. Buenas tardes. Nos toca abrir la primera sesión de este congreso y en esta ocasión lo vamos a hacer, vamos a arrancar con el doctor Francisco Peña Garicano, de la rama de genética. Francisco Peña Garicano es profesor adjunto del Departamento de Ciencias Animales y Lácteas de la Universidad de Wisconsin, Madison. Su programa de investigación se centra en desarrollar y aplicar métodos para diseccionar las bases genéticas de los rasgos económicamente importantes en el ganado de leche. Combina grandes conjuntos de datos fenotípicos, nacionales o experimentos de campo con tecnologías genómicas de alto rendimiento y métodos avanzados para dilucidar la conexión entre genoma y fenoma. Su investigación abarca la cartografía genética, predicción genómica, integración de datos multiómicos y modelización de redes. Francisco Peña Garicano estuvo aquí en el Congreso de Madrid, en el World Buyatrix, con una presencia muy importante y ha dejado un muy buen pozo y muy buen sabor, de manera que muchos veterinarios nos han pedido por contar con él para esta edición. Gracias a por supuesto, su saber, su conocimiento, pero su capacidad de divulgar, que además tenemos la suerte de que habla español. Así que, Francisco, cuando quieras. Daniel, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a la organización por la invitación. Es un placer estar aquí. Un poco de suspenso antes de empezar. Entonces, en mi primera charla voy a estar hablando de sostenibilidad y el rol que juega la mejora genética. Traje las slides en inglés, por las dudas de que haya algún despistado en la audiencia, pero voy a estar presentando en español. Cuando hablo de sostenibilidad me gusta empezar con esta definición que dice que la sostenibilidad trata del tema de satisfacer las necesidades de nuestra generación sin afectar la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Y en una visión moderna de la sostenibilidad la entendemos como la interrelación entre tres dominios: el económico, el social y el ambiente. Y si pensamos en la sostenibilidad de la ganadería lechera, encontramos desafíos en cada uno de esos dominios. Los costos de producción, la productividad, la rentabilidad, el bienestar animal, el impacto ambiental de la lechería, temas de calidad de suelos y tierra. Ahora bien, cuando abordamos el tema de la sostenibilidad de una granja lechera y tenemos la vaca de leche en el centro, nos gustaría tener vacas de alta producción, así de esa manera podemos producir la misma cantidad de leche pero utilizando menos animales. Nos gustaría tener animales sumamente fértiles. Nosotros sabemos que el desempeño reproductivo tiene un impacto directo en la rentabilidad de una granja lechera. Nos gustaría tener animales sumamente saludables y longevos, así no tenemos ningún problema asociado con el bienestar animal o la utilización de intervenciones farmacológicas como el uso de antibióticos. Nos gustaría tener animales de alta eficiencia de alimentación, así de esa manera podemos producir la misma cantidad de leche, pero utilizando menos alimento. Al utilizar menos alimento vamos a precisar menos tierra, vamos a posiblemente producir menos abono y emitir menos gases. Y en particular nos gustaría tener animales con bajas emisiones de metano, producir la misma cantidad de leche pero emitiendo menos metano.
Puede que en esto sea bias, porque yo soy genetista, pero si esos son nuestros objetivos, voy a tratar de mostrarte que la selección genética juega un papel clave para lograr estos objetivos sostenibles. Ahora, ustedes están ahí, se pueden preguntar, ¿y qué tan importante es la selección genética? Y para eso les traje datos. Esto es el cambio en producción de leche por vaca por lactancia en los últimos 60 años en Estados Unidos. Esto de la población Holstein americana. Es fácil de ver que ha habido un incremento tremendo en la producción de leche por vaca por lactancia en los últimos 60 años. De hecho, la vaca lechera de hoy produce más del doble que la vaca lechera de hace 60 años, y más del 50% de ese cambio, cerca del 60% de ese cambio, se debe a la mejora genética. De hecho, la mejora genética es una herramienta sumamente poderosa para lograr cambios perdurables en el desempeño de las poblaciones, y contrario a cambios que uno logra con el manejo, con la nutrición, con el confort con el aumento en el confort, los cambios que uno logra a través de la selección genética son permanentes, acumulativos, incrementales, lo que hace que la selección genética sea una herramienta sumamente poderosa. Estas son las características que tenemos bajo selección en el ganado lechero americano. Estamos seleccionando actualmente por mayor producción, estamos seleccionando por mayor fertilidad, por longevidad, incluyendo vida productiva y mortalidad. Tenemos distintas características asociadas a la salud, habilidad de parto, conformación, y la última gran característica que estamos seleccionando es eficiencia de alimentación. Y hoy en mi primer charla, que tengo alrededor de 25 minutos, voy a hablar de 3 características que impactan directamente la sostenibilidad. Y esas son la eficiencia de alimentación, que ya la tenemos bajo selección, las emisiones de metano, les voy a contar lo que estamos haciendo, y voy a terminar hablando un poco de resiliencia. ¿Cuál es la importancia de la eficiencia de alimentación? Ustedes saben mejor que yo. El alimento representa más del 50% de los costos totales de producción, y por lo tanto mejorar la eficiencia de alimentación tiene múltiples beneficios, entre ellos aumentar la rentabilidad de la granja y, por qué no, reducir el impacto ambiental de la lechería. ¿Cómo medimos eficiencia de alimentación? En ganado de leche, como en ganado de carne, medimos eficiencia de alimentación utilizando el consumo residual de alimento, que es simplemente el consumo observado menos el consumo predicho. Acá tengo datos, digamos que tenemos 300 vacas en lactancia en este set de datos. Cada punto acá es una vaca Holstein. Lo que tengo acá es el consumo observado de materia seca, y en el eje de las X tengo el consumo predicho en función de su producción y su tamaño corporal. Todas estas vacas están en el mismo ambiente, y yo cuando voy a ver las vacas tengo una vaca como esta, por ejemplo. Esta es una vaca que en función de su producción y su tamaño corporal debería estar consumiendo alrededor de 18 kilos de materia seca. Sin embargo, es una vaca que está consumiendo alrededor de 13, 14 kilos. Es una vaca que tiene un consumo residual de alimento negativo. Es una vaca que consume menos de lo que yo predigo. Es una vaca en el grupo de las eficientes. En ese mismo pen tengo una vaca como esta. Esta es una vaca que en función de su producción de leche y tamaño corporal debería estar comiendo alrededor de 16, 17 kilos de materia seca. Sin embargo, es una vaca que está consumiendo 22, 23 kilos. Tiene un consumo residual de alimento positivo. Es una vaca que consume mucho más de lo que debería. Es una vaca que la clasifico dentro de mi grupo de las vacas poco eficientes. Desde el 2009-2010 estamos trabajando en la eficiencia de alimentación de la vaca lechera. Tenemos en este momento cerca de 10.000 vacas con datos de eficiencia de alimentación, y eso es consumo de alimento diario, producción de leche diaria. Tenemos datos de composición alrededor de 4 veces a la semana. Peso lo tratamos de hacer a la semana o cada 2 semanas, y tenemos otros registros también
Estamos trabajando con el espectro de la leche, tenemos mediciones de temperatura, actividad irrumia y metabolitos. ¿Cómo medimos consumo de alimento? Hasta el día de hoy el consumo de alimento solamente lo medimos en nuestras granjas de experimentación. Somos 4 universidades públicas y el USDA que trabajamos en conjunto. Medimos consumo de alimento con estos gates automáticos. Esto es la Universidad de Wisconsin-Madison. También lo medimos con Callen Gates. Esto lo tenemos en Florida, en Iowa y en una de las granjas de Wisconsin, y algunas universidades donde tienen Tysol tienen ese tipo de setup. Estos datos son muy interesantes. Si vamos a los extremos de esa población que tenemos entre 9.000 y 10.000 vacas, vamos a encontrar que para distintos niveles de producción tenemos una separación enorme entre lo que decimos los más eficientes y los menos eficientes. Cuando tenemos animales que producen alrededor de 30 kilos de producción de leche diaria, o 40 kilos de producción de leche diaria, o incluso 50 kilos de leche diaria, tenemos entre 10 y 15 kilos de materia seca entre las más eficientes y las menos eficientes. Es una variación tremenda. En diciembre del año 2000, implementamos una evaluación genética nacional para eficiencia de alimentación con el nombre de FeedSafe, que es alimento salvado, que combina el consumo residual de alimento y el tamaño corporal. Esta es la distribución de los valores de cría, del mérito genético de los animales en la población Holstein, lo que ven una distribución sumamente interesante. FeedSafe está pensada de manera que valores positivos y grandes sean los más favorables, porque se piensa en consumo salvado. Y si ven acá en los extremos de una población Holstein, tenemos alrededor de 450, 500 libras de consumo de diferencia. Eso se traduce en 250, 300 kilos solamente de mérito genético entre los animales más eficientes y los animales menos eficientes. Ahora bien, esta es la que yo le llamo de la pregunta del millón. ¿Por qué algunas vacas son más eficientes que otras? ¿Por qué algunas vacas producen la misma cantidad de leche y tienen el mismo tamaño corporal consumiendo menos alimento? Y cada uno de ustedes podrá tener una lista de procesos. Acá enumeré algunos. Posiblemente el consumo alimenticio esté involucrado, la actividad física de ese animal o las características de comportamiento, el microbioma del rumen, la termorregulación, la digestibilidad, el metabolismo. Y les voy a mostrar rápidamente en las próximas slides. Mi grupo ha estado trabajando en algunos de estos temas. Lo primero que hicimos es tratar de entender si la eficiencia de alimentación está de alguna manera relacionada con el comportamiento alimenticio. Y eso lo hacemos con los datos de la Universidad de Wisconsin-Madison, donde tenemos estos gates que nos permiten no solamente medir consumo individual, pero nos permite también saber cuántas visitas hace una vaca por día, por cuánto tiempo visita la vaca cada gate, cuánto es el consumo en cada una de visitas, y una característica incluso más importante es qué tan rápido ella come, cuál es la tasa de consumo. Y entonces nos preguntamos directamente, ¿podemos utilizar el comportamiento alimenticio como un indicador de eficiencia de alimentación? Y acá está la respuesta. La respuesta es sí. Estas son correlaciones genéticas, lo que correlaciona básicamente el mérito genético de los animales. Los animales que tienen un consumo residual de alimento más alto, eso quiere decir que son menos eficientes, son animales que consumen más cada vez que visitan el gate, eso está bien, pero son animales que comen más rápido. Y al final mi abuela tenía razón. Mi abuela me decía, Francisco, come despacio, te va a caer mal. Y lo que nosotros vemos es, aquellas vacas Holstein que comen más rápido son las vacas menos eficientes, con correlaciones genéticas bastante altas, del 50%. El segundo proceso que investigamos son el comportamiento general, la actividad. Y para eso medimos el tiempo de ruminación,
el tiempo que una vaca está echada en su cama y el tiempo de actividad, los pasos. Y de vuelta hicimos el mismo proceso, tratamos de ver si estas características son indicadoras y están correlacionadas con la eficiencia de alimentación. Y de vuelta evaluamos la eficiencia de alimentación como consumo residual de alimentos. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos que los animales menos eficientes son los animales que tienen más tiempo rumiando. Y eso tiene sentido porque los animales menos eficientes son los animales que tienden a comer más de lo que precisan y al comer más hay un aumento en el tiempo de rumia. Entonces esa asociación es indirecta. Ahora, estas dos son bien interesantes. Una correlación negativa quiere decir que los animales más eficientes son los animales que pasan más tiempo en la cama descansando. Y los animales más eficientes son los animales que pasan menos tiempo en actividades poco productivas como caminar en el pen sin parar. Esa medida de actividad lo que miden son, de hecho, pasos de la vaca. Animales más eficientes pasan más tiempo en la cama, animales más eficientes gastan menos energía en actividades poco productivas. El tercer proceso que puede estar relacionado es el microbioma del rumen. Y para eso utilizamos un subset de 450 vacas, donde las tenemos genotipadas, donde secuenciamos el microbioma del rumen de esas vacas y donde medimos distintas características de eficiencia, como consumo residual de alimento, materia seca consumida y producción. Y lo que encontramos, esto pueden fijarse acá en la tercera gráfica en verde, con la M chiquita, es bien interesante. Parte de la variabilidad que observamos en eficiencia de alimentación, entre el 20 y el 25%, está explicado por variación en la composición y en la actividad del microbioma del rumen de las vacas. Entre el 20 y el 25% de la variación observada en eficiencia de alimentación se debe a diferencias en el microbioma del rumen. Y lo otro que observamos, si comparamos lo que nosotros llamamos la heredabilidad total con la heredabilidad directa, es que parte del efecto genético de la vaca en la eficiencia de alimentación, digamos, el efecto genético, el efecto del genoma de la vaca sobre la eficiencia de alimentación, está mediada por el rumen. Algo así como que el genoma de la vaca determina la composición y actividad del microbioma del rumen y ese microbioma del rumen termina alterando la eficiencia de alimentación de esa vaca. Estamos trabajando también en emisiones de metano. Si hablamos de sostenibilidad hoy en día, las emisiones de metano es lo que realmente llamamos un hot topic. Acá ya traje algunos números americanos. El metano representa alrededor del 11% de las emisiones totales en Estados Unidos y es el segundo gas más importante después del CO2. Y la fermentación entérica explica alrededor del 27% de las emisiones totales de metano y es la segunda fuente más importante después de lo que es el sistema de gas natural y petróleo. Ahora bien, más allá del impacto ambiental de las emisiones de metano, uno puede entender la fermentación entérica como una pérdida de energía. Energía entre el 6 y el 12% de la energía total, energía que de otra manera podría utilizarse para crecer o para producir. Por lo tanto, mitigar las emisiones de metano en ganado de leche tiene múltiples beneficios, entre otros, reducir el impacto ambiental de la lechería y, ¿por qué no?, aumentar la eficiencia de producción. Ahora, cuando pensamos en cómo reducir las emisiones de metano, la selección está llamada a jugar un papel clave. ¿Por qué? Bueno, porque entre otras cosas las emisiones de metano son características bastante heredables. Entre el 20 y el 25% de la variación entre animales está explicada por variación genética.
Para tener una idea, producción tiene una heredabilidad del 20%. Longevidad alrededor del 10%. Fertilidad 3 o 4%. Entonces, si hablamos de características con heredabilidades del 20-25%, son sumamente importantes. Ahora bien, es una característica difícil y bastante cara de medir. Por eso hace poco el mismo grupo que ha estado trabajando en eficiencia de alimentación pusimos este proyecto juntos, donde la idea central es desarrollar una evaluación genética nacional para emisiones de metano. Y nos tenemos fe que en 1 o 2 años vamos a tener una evaluación genética para emisiones de metano. Los objetivos que tenemos es de desarrollar la población, de desarrollar evaluaciones genéticas, genómicas para distintas características relacionadas con las emisiones de metano y facilitar la incorporación de estas características en un índice de selección. Esto es una foto del famoso pen 30 en la farm de UW-Madison. En este pen nosotros medimos simultáneamente 64 vacas en lactancia, medimos el consumo de alimento con 32 gates y tenemos al principio de la fila 2 green feeds, 5 minutos. Estamos utilizando los green feeds como tecnología para medir las emisiones de metano. Este es uno de los trials, experimentos que terminamos hace poco, 64 vacas. Le estoy mostrando acá las 64 vacas y le estoy mostrando las emisiones de metano diarias de esas vacas. Las medimos por 7 o 8 semanas. Una vaca Holstein produce alrededor de 400-450 gramos de metano por día. Ahora miren la variación, porque la variación esta es espectacular. Hay vacas que producen entre 550, 600 o más gramos de metano por día y tenemos vacas en este extremo que producen 300 o incluso menos gramos de metano por día. Una variación espectacular y como se imaginan, precisamos variación. Alrededor del 20-25% de esta variación está explicada por variaciones en los efectos genéticos de los animales. Ahora bien, uno puede utilizar la producción de metano directamente o puede utilizar la producción de metano ya sea ajustada por producción y tamaño corporal o ajustada por consumo de alimento. Estas dos características están altamente correlacionadas. Y al final del día seguimos teniendo animales que producen 150 gramos más de metano de lo que deberían, ya sea basado en su tamaño corporal y su producción, o 100-150 gramos más de metano de lo que deberían, basado en la cantidad de alimento que consumen. La última característica que estamos trabajando fuerte y les quería mencionar es resiliencia, esta idea de avanzar a pesar de la adversidad. La resiliencia se la conoce como la capacidad de mantener el desempeño productivo o volver lo antes posible al desempeño productivo anterior después de que haya habido una perturbación. Ahora, cuando nosotros pensamos en perturbaciones en una granja lechera, hay múltiples y muchas veces muy difícil de medir. Puede ser el clima, puede ser la nutrición, abrir un nuevo silo y no es tan bueno como el anterior, puede ser mano de obra, no tengo personal, no están empujando alimento, hay múltiples. Y lo que estamos utilizando nosotros es la consistencia como una medida indirecta de la resiliencia. ¿Qué tan consistente soy cuando yo consumo alimento o qué tan consistente soy cuando yo produzco leche? Y acá tengo dos vacas que están exactamente en el mismo pen. Tengo la vaca A, que es una vaca sumamente consistente. Ella consume todos los días alrededor de 25 kilos de materia seca. Y en el mismo pen tengo una vaca B que algunos días consume 25, otros días consume 35, a veces consume 10, vuelve de vuelta a 35, es sumamente inconsistente. ¿Qué hemos encontrado? Que la consistencia es una característica heredable, que la consistencia en el consumo de alimento está altamente correlacionada con la consistencia en producción de leche. Animales que comen siempre lo mismo tienden a producir siempre la misma cantidad de leche. Y los animales que son consistentes comiendo tienden a ser animales muy eficientes. No quería terminar
la charla sin mencionar el índice de selección. Al final del día, los productores no seleccionan por una característica sola. Y si lo hacen, es un error. No podríamos tener productores que solamente seleccionen por eficiencia de alimentación o por metano o por resiliencia. Al final del día tenemos que utilizar un índice de selección. El índice de selección, como el mérito neto, hoy en día ya tiene incorporado el consumo residual de alimento y en un futuro tendrá también las emisiones de metano y tendrá resiliencia. Lo otro interesante es desde los 80 hasta el día de hoy se puede ver claramente cómo la selección ha evolucionado de enfocarse solamente a producción al día de hoy donde seleccionamos por cualidad, por fitness y por eficiencia. Con eso van a estar de acuerdo conmigo que ha aumentado el escrutinio público sobre lo que hacemos nosotros en una granja lechera, ya sea bienestar animal, impacto ambiental, el uso de hormonas, el uso de antibióticos, y la selección genética está llamada a jugar un papel clave para cumplir o alcanzar estos objetivos sostenibles. Y la genética y la genómica, que voy a mencionar en la próxima, nos permite seleccionar por estas nuevas características. Con eso, quiero agradecer a mi equipo y a los colaboradores, esos hacen todo el trabajo, se merecen todo el reconocimiento, a los que nos dan los datos y los que nos dan la plata. Daniel, no sé si tengo tiempo para un par de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por unas ideas tan claras y tan didáctico. Si tenemos tiempo para una o dos preguntas muy breves. Sí. 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 Bueno, en primer lugar, felicitarte por tu excelente exposición, que me ha parecido muy interesante. Me ha parecido entender que la ineficiencia productiva o ineficiencia alimentaria estaría relacionada con consumos de materia seca muy elevados en relación a un nivel de producción. La pregunta es, ¿ahí se ha medido solo el efecto genético? ¿Las raciones eran isoproteicas, isoenergéticas? ¿Se ha contemplado el efecto del valor nutritivo de la ración? Excelente pregunta. La manera que nosotros medimos el consumo residual de alimentos es tenemos un grupo de vacas, 64 vacas que reciben todas exactamente la misma dieta. Entonces, dentro de ese grupo, controlamos por grupo y dentro de ese grupo vos tenés animales que terminan consumiendo más de lo que deberían y animales que terminan consumiendo menos de lo que deberían. O sea, ajustás en tu análisis por diferencias entre dietas, diferencias entre estaciones, porque agrupás por lo que se llama en inglés el cohort, que es un grupo de vacas que está en el mismo lugar, en el mismo tiempo y bajo exactamente las mismas condiciones. Y si me permites, rápidamente, ¿no habéis controlado consumos de agua? Es decir, ¿el agua no podría tener un efecto en el comportamiento? Eso es una pregunta genial. No tenemos datos de consumo de agua. Y es una pregunta genial, porque en realidad si vamos camino a sostenibilidad deberíamos de optimizar el uso del agua. La pregunta que no sé la respuesta y capaz que usted la tiene es si hay variación genética en el consumo de agua o no. Porque al final del día, como genetistas, nosotros lo que midamos tenemos que encontrar variación genética para después cambiar las poblaciones en esa dirección. Pero la pregunta que tiene es genial y sé que hay equipamientos hoy en día para medir consumo de agua. Muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Si no, me gustaría a mí hacer una breve pregunta. Dado la relevancia que está cobrando la reducción de las emisiones de metano, la selección de este tipo de características, ¿cómo se correlaciona positivo o negativamente con el resto de características productivas? ¿Cuánto vamos a perder en el avance? Excelente pregunta. La producción de metano por sí está altamente correlacionada con lo que es producción.
porque en realidad los animales que tienden a producir más son animales que también tienden a comer más, son animales que tienen mayores emisiones de metano. Y ahí ya te veo la cara, eso sería un problema, porque si uno pone un énfasis en producción de metano directamente, uno va a impactar negativamente quien está pagando la fiesta, que es la producción. Entonces, la visión que tenemos nosotros es, ¿por qué no utilizar características que son parecidas al consumo residual de alimento, pero es producción de metano residual, ya sea ajustado por producción y tamaño o ajustado por consumo de alimento? Y esas características, cuando vos las analizás, vos tenés animales, dos animales que producen lo mismo y tienen el mismo tamaño corporal, pero hay una vaca que emite mucho más que la otra. Y esa es la que no me gusta. O tengo dos animales que consumen exactamente la misma cantidad de alimento y hay una vaca que produce más metano que otra. Y esas posiblemente sean las características que utilicemos en el futuro. Ahora, nuestros datos preliminares, ya les conté, esto está arrancando, tenemos más o menos 6 meses de datos. Nuestros datos preliminares son bien buenos y dicen que los animales más eficientes son los animales que producen menos metano. Entonces tendríamos las dos características de sostenibilidad empujando para el mismo lado. Si yo voy por eficiencia de alimentación, estaría disminuyendo el metano. Si yo empujo el metano, estaría aumentando la eficiencia de alimentación. Perfecto. Bueno, si van surgiendo más cuestiones, existe la posibilidad de concertar una cita con Francisco, estaría dispuesto. Tenemos salas disponibles y podríamos en algún momento reunirnos con él para tener un pequeño coloquio. Entonces, a nivel de después en los pasillos, si me contactan a mí o a cualquiera de la organización, y podríamos planificar este tipo de reunión. Y ya para mantener el horario, vamos con la siguiente parte de la presentación, donde nos va a hablar de la influencia de la selección genómica en la fertilidad de la vaca de leche.